Bienvenidos sean todos. Gracias por unirse a esta presentación. El propósito principal de nuestra reunión de hoy es explorar los temas de estrategias cognitivas, metacognitivas, socioafectivas, estrategias de aprendizaje, qué es el pensamiento crítico y métodos de estudio. Abordaremos cada tema desde diferentes perspectivas y en diferentes puntos clave. Nuestro objetivo principal es ayudarte a entender cómo las estrategias cognitivas, metacognitivas y socioafectivas, junto a las estrategias de aprendizaje, el pensamiento crítico y métodos de estudio, son las herramientas esenciales para tu camino de aprendizaje y éxito. Al final de la presentación te vas a sentir más seguro, listo para aplicar estos conocimientos en tu día a día. ¿Cómo lo vamos a explicar? Este es el orden. Primero vamos a hablar de antecedentes y contexto, unos autores clave para entender estas estrategias. Después entraremos con estrategias cognitivas. Vamos a definir y explicar cómo se aplican en el aprendizaje. Las metacognitivas, igualmente, con su importancia en el control y en el monitoreo. Estrategias socioafectivas, la descripción de las socioafectivas con su influencia en la motivación y el bienestar emocional relacionado al proceso de aprendizaje. Estrategias de aprendizaje que son capitulación, síntesis, análisis, resumen y paráfrasis. Vamos a hablar de la clasificación de cada uno y cómo cada una de estas estrategias se aplica en la práctica. Vamos a hablar qué es el pensamiento crítico y su importancia en la evaluación de información y toma de decisiones informadas. Hablaremos también de cómo se desarrolla y aplica en situaciones académicas y de la vida cotidiana. Y finalizamos con métodos de estudio, que son varios, cómo se pueden aplicar, cómo elegir y adaptarlos según tus necesidades. Al final de todo vamos a resumir los puntos y destacaremos las principales recomendaciones con fin a énfasis al pensamiento crítico y su relación a los métodos de estudio. Al final abriremos un espacio para sus preguntas en la barra de comentarios aquí abajo. Ok. 4 de estos autores principales son Jean Piaget, David A. Subel, John H. Flavel, Albert Bandura, y cada uno contribuyó a diferentes estrategias y métodos. El caso de Jean Piaget es que este contribuyó al entendimiento cognitivo en los niños y cómo adquieren y aplican estrategias cognitivas en la resolución de problemas y el aprendizaje. David desarrolló la teoría del aprendizaje significativo, que es enfocado a los estudiantes que organizan nueva información relacionándola con su conocimiento previo. John H. su trabajo se centra en la metacognición, como las personas supervisan y regulan su propio proceso de aprendizaje. Albert introdujo la teoría de aprendizaje social, que se considera las estrategias afectivas, emocionales y la autorregulación. Estas cómo afectan el proceso de aprendizaje. También un autor más que es muy importante no olvidar es Richard Schultz. Destaca por su trabajo en las estrategias afectivas y su influencia en la motivación y autorregulación del aprendizaje. Estrategias cognitivas, ¿qué son? Estas estrategias están relacionadas con el proceso de adquirir, retener y recuperar información. Incluyen técnicas como organización de la información, elaboración de conexiones de nueva información con conocimientos previos, repetición y la síntesis. Las estrategias cognitivas nos ayudan a los estudiantes a procesar y comprender información de manera más efectiva. Siguiendo con el tema, las estrategias metacognitivas se centra más en el control y la regulación del proceso de aprendizaje. Incluye la planificación, la monitorización, la evaluación de propia comprensión y el rendimiento de actividades. Las estrategias metacognitivas permiten a los estudiantes reflexionar sobre cómo están aprendiendo y si depende ajustar sus enfoques de aprendizaje en función a sus necesidades individuales. Las estrategias afectivas se refieren a la gestión de emociones y actitudes en el proceso de aprendizaje. Incluyen técnicas para reducir el estrés, aumentar la motivación y mantener una actitud positiva hacia el aprendizaje. Las estrategias afectivas son importantísimas para crear un ambiente de aprendizaje positivo, para abordar barreras emocionales que puedan llegarnos a obstaculizar en el aprendizaje. Y llegando a responder a una pregunta muy importante: ¿para qué nos sirven estas estrategias?
estrategias. ¿Y cómo relacionamos las estrategias de aprendizaje? Que son recapitulación, síntesis, análisis, resumen y paráfrasis. Bueno, específicamente, las cognitivas nos ayudan a implicar la manipulación activa de la información. Cada estudiante utiliza técnicas como organización de la información, la elaboración y repetición de los elementos visuales para comprender y recordar conceptos. Ejemplo, imagínate que estás estudiante para un examen de historia. Utilizas las técnicas de organización para crear un esquema detallado de eventos históricos. Esto te ayuda a relacionar información y comprender entre los diferentes acontecimientos. Para esto, podemos llegar a utilizar herramientas como mapas conceptuales, resaltados en digital y plataformas de estudio en línea. En el caso de las estrategias metacognitivas, entra el proceso de autorregulación y el control del propio aprendizaje. Los estudiantes planifican, supervisan y evalúan su proceso individual de estudio, identifican sus puntos fuertes y debilidades en el aprendizaje. Por ejemplo, mientras estudias, te das cuenta que te distraes con facilidad. Entonces, estableces un plan de estudio que incluye breves descansos y eliminas distracciones para mejorar tu concentración. Herramientas digitales para reforzar esto podrían ser aplicaciones para seguir el tiempo, calendarios digitales y hasta plataformas de gestión de actividades de aprendizaje que pueden llegar a los estudiantes y plataformas de gestión de aprendizaje que pueden ayudar a los estudiantes a planificar y supervisar su progreso de estudio. Estrategias afectivas. Estas se enfocan en la gestión de emociones y motivación. Los estudiantes intentan mantener una actitud positiva y reducen el estrés relacionado con el aprendizaje. Ejemplo, antes de un examen importante, realizas ejercicios de relajación, de respiración, por ejemplo, para reducir la ansiedad y mantener una actitud positiva, recordando tus éxitos. Muchas herramientas digitales que podemos utilizar son aplicaciones de mindfulness, aplicaciones de seguimiento de objetivos y hasta diarios de gratitud. Estos pueden ser útiles para gestionar emociones y mantener la motivación. En relación con las estrategias de aprendizaje, las estrategias cognitivas y metacognitivas son ultra fundamentales. Las cognitivas nos ayudan en síntesis y análisis de los conceptos para que permitan a los estudiantes organizar y comprender información, mientras que las metacognitivas les ayudan a planificar cómo vamos a realizar estas actividades de manera eficiente. Por ejemplo, vas a hacer un resumen de un texto muy largo, ultra largo. Las estrategias cognitivas ayudan a organizar la información, ayudar a identificar ideas principales y al mismo tiempo las metacognitivas nos ayudarán a planificar cuánto tiempo se debe dedicar a la tarea y cómo nos evaluamos la calidad y la retroalimentación. ¿Qué es el pensamiento crítico y la relevancia con el método de estudio? Está bien, el pensamiento crítico es esta habilidad cognitiva que implica analizar, evaluar, sintetizar información de manera objetiva y reflexiva. Esta habilidad nos permite a las personas cuestionar, comprender y resolver problemas de manera lógica y fundamentada, en lugar de aceptar la información de manera pasiva en el contexto del método de estudio. El pensamiento crítico es esencial para procesar y retener el contenido de manera más efectiva y para desarrollar una comprensión profunda de los temas. Aquí hay unas razones por las que el pensamiento crítico es relevante en el método de estudio. Comprenden y recuerdan la información. Los críticos ayudan a los estudiantes a comprender conceptos en lugar de simplemente memorizar hechos. Al cuestionar y analizar la información, pueden conectarla con lo que ya saben, lo que facilita su retención. Por ejemplo, al estudiar historia, en lugar de memorizar fechas y eventos, un estudiante crítico puede cuestionar por qué ocurrieron ciertos eventos y cómo se relacionan entre sí. El pensamiento crítico es esencial para abordar problemas y desafíos académicos. Los estudiantes pueden aplicar un enfoque analítico a descomponer un problema en partes más manejables, identificar soluciones potenciales y evaluar sus méritos. Por ejemplo,
Al resolver un problema de matemáticas, el pensamiento crítico implica desglosar el problema en pasos lógicos y considerar diferentes estrategias para resolverlo. 3. Evaluación de fuentes. En el área de la información, la capacidad de evaluar la confiabilidad de las fuentes es crucial. El pensamiento crítico permite a los estudiantes discernir entre información precisa y engañosa. Por ejemplo, al investigar en línea, un estudiante crítico cuestionará la fuente, verificará la credibilidad del autor y buscará evidencia adicional para respaldar la información presentada. 4. Desarrollo de argumentos y opiniones sólidas. El pensamiento crítico facilita la formulación de opiniones informadas y la construcción de argumentos sólidos. Los estudiantes pueden analizar diferentes perspectivas, identificar evidencia relevante y desarrollar argumentos coherentes. Por ejemplo, al escribir un ensayo, un estudiante crítico evaluará diferentes puntos de vista sobre el tema antes de formular su argumento y respaldarlo con evidencia. Quinta y última, la mejora de toma de decisiones. El pensamiento crítico es relevante para la toma de decisiones en la vida cotidiana y en la carrera. Los estudiantes pueden aplicar habilidades de evaluación y análisis para tomar decisiones informadas en situaciones personales y profesionales. Conclusión. En resumen, esta presentación ha explorado estrategias cognitivas, metacognitivas, socioafectivas, estrategias de aprendizaje, pensamiento crítico y métodos de estudio. Hemos destacado su importancia en el proceso de aprendizaje y cómo se relacionan entre sí. El objetivo principal de esta exposición es mejorar la comprensión, organización y retención de información, tanto que fomentar el pensamiento crítico para la toma de decisiones informadas. Conocer cada uno de estos conceptos y aplicarlos en el método de estudios es esencial para lograr un aprendizaje efectivo y prepararse para enfrentar desafíos académicos y de la vida cotidiana de manera más sólida. Estas habilidades son fundamentales para el éxito académico y el desarrollo personal y profesional. Puse 6 puntos en los que yo discuto con estas estrategias. Vengo con una mejora que podemos usar en el campo, ya en un ambiente más práctico, real, controlado. Aquí van. Por ejemplo, en las estrategias cognitivas podríamos enfatizar aún más la importancia de la aplicación de estrategias cognitivas específicas en situaciones de la vida real. Ejemplo, podríamos proporcionar más concretos ejemplos de cómo organizamos la información y la conectamos con experiencias que sean mejores para retener y comprender. Las metacognitivas podremos incluir ejercicios prácticos en los que los participantes pueden identificar sus estrategias y mejorarlas. Esto fomentaría una comprensión más profunda de su importancia. Las socioafectivas podemos presentar estudios de casos reales, crímenes tal vez, que demuestren cómo estas estrategias socioafectivas han impactado en el éxito académico y profesional de individuos. Esto proporcionando ejemplos concretos para la relevancia. 4. Estrategias de aprendizaje. Podemos mejorar ofreciendo ejercicios más interactivos donde un participante practique estas estrategias en tiempo real. Esto va a ser una comprensión más práctica en vez de internalizar cada técnica. 5. El pensamiento crítico. En esto podemos proporcionar ejemplos más de la vida real individuales en los que falta el pensamiento crítico, donde esos casos ha llevado a una decisión óptima de aceptación de información errónea. Esto va a hacer resaltar la importancia del pensamiento crítico en la toma de decisiones informadas. El método de estudio. Esto me permitiría a los estudiantes elegir métodos que se ajusten mejor a sus
necesidades individuales. Ahora, ¿quién tiene preguntas o comentarios? Estoy listo para escucharlos en la cajita de comentarios y compartan sus experiencias. ¿Les gustó o no les gustó? Guarden el video y esperen en la próxima edición. Hasta pronto, hablemos.